En la última clase estudiamos el tema del papado. ¿Es el papa el anticristo? Y comentamos que tanto los presbiterianos como los bautistas reformados dudan del dogmatismo de sus respectivas confesiones de fe en este punto específico. Ahora lo que queremos hacer en esta clase, podéis ver ahí en amarillo, clase 26.4.3, es enseñaros qué dice la Biblia sobre el anticristo. Sorprendentemente, la palabra anticristo o anticristos, estos términos aparecen apenas 4 veces en toda la Biblia, ¿no? Porque se invierte mucho tiempo en el estudio de esta cuestión, pero la Biblia dice poco, relativamente poco al respecto. ¿Cuáles son los textos bíblicos que nos hablan sobre el anticristo? Bueno, están aquí en mi pantalla, en la pantalla. 1 de Juan 2.18, 1 de Juan 2.22, 1 de Juan 4.3 y 2 de Juan 1.7. Voy a leeros rápidamente los 4 pasajes. La primera referencia, 1 de Juan 2.18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Okay? Segundo texto, 1 de Juan 2.22, dice: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Texto 3, 1 de Juan 4.3. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está ahora en el mundo. Y texto número 4, 2 de Juan 1.7. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vale, a partir de estos 4 textos podemos extraer 5 declaraciones. Aquí estamos fundamentándonos en la exégesis de la palabra de Dios. Aquí no estamos entrando en especulaciones mías personales. A partir de estos 4 textos que yo acabo de nombraros, podemos sacar 5 observaciones. La primera, hay un grupo de anticristos, ¿verdad? Y han surgido muchos anticristos. O sea, el anticristo no es simplemente un fenómeno individual, hay muchos anticristos. Número 2, hay un anticristo individual. Y por esto no acepto la interpretación que dice que el anticristo es un principio impersonal. No, la Biblia, en mi humilde opinión, enseña, y a partir de la exégesis, puede demostraros que el anticristo es un individuo. Por ejemplo, el primer texto que os leí, 1 de Juan 2.18, vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, el autor Juan está haciendo una distinción entre los muchos anticristos que ya están entre nosotros y el anticristo que vendrá. Así que el anticristo tiene que ser un individuo. Número 3, dice, esta selección de textos que he compartido, los anticristos y el anticristo surgen en los últimos tiempos. Y bueno, los últimos tiempos comenzaron con la ascensión de Jesús, ¿verdad? Los últimos tiempos comenzaron con la primera venida de Jesús, su encarnación, muerte, resurrección, ascensión. Ya comenzaron los últimos tiempos. Los últimos tiempos no son a partir del año 2000. Los últimos tiempos comenzaron en la primera venida de Jesucristo. Número 4, un anticristo niega que Jesús es el Cristo. Niega que Jesús es el Cristo. El 1 de Juan 2.22. ¿Quién es el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, ¿verdad? Así que en este sentido entiendo que algunos dicen que el Papa de Roma no puede ser el anticristo, porque el papado y el Papa y el Catecismo, la Iglesia Católica Romana, hasta la fecha, enseña que Jesús de Nazaret es el Cristo sí o sí. Así que en este sentido, el Papa no puede ser el anticristo, ya que cree en el mesíasco de Jesús. Y finalmente, número 5, un anticristo niega que Jesús sea encarnado una vez más. El papado. La Iglesia Católica Romana cree en la encarnación. Es uno de los misterios que la Iglesia Católica celebra. Y, por supuesto, no estamos aquí de acuerdo con la Iglesia Católica, no podemos negar su gran apostasía, pero hay que ser justos.
Y no podemos acusar a los católicos de no creer en la encarnación del Hijo de Dios. La Iglesia Católica enseña la Trinidad. La Iglesia Católica enseña la encarnación del Hijo de Dios. Esto es ciertísimo, ¿no? Y no debemos atacar a los católicos usando argumentos falsos. Así que, en este sentido, no es muy difícil ver aquí al papado representado. Porque el papado sí cree que Jesús es el Mesías y el papado sí cree que Jesús fue hecho carne. Ok, ahí tenéis entonces 5 verdades que hemos extraído de los 4 textos que hemos leído. Los únicos 4 textos que nombran expresamente al anticristo o a los anticristos en toda la Biblia. Cuando yo leo esta lista, yo pienso, por ejemplo, verdad número 4, aquellos que niegan el mesíasco de Jesús, pues ahí yo estoy pensando en los judíos no regenerados, porque ellos niegan hasta la fecha el mesíasco de Jesús de Nazaret, ¿verdad? O sea, este espíritu uno podría pensar, ¿no? Y sobre todo, ya que Juan era un judío, ¿verdad? Uno podría pensar tal vez en los judíos, en el anticristo como un judío tal vez, pero luego número 5, en cuanto a la negación de que Cristo se haya encarnado, pues ahí estoy pensando ya en los docetistas, en los gnósticos, porque ambos grupos, como bien sabéis, repudiaron la humanidad del Hijo de Dios, diciendo, el Hijo de Dios, el Verbo, no podía haberse encarnado, porque la carne es pecaminosa, ¿verdad? El cuerpo es corrupto, y el Hijo, el Santo Ser, no puede tener nada que ver con el cuerpo humano. ¿Os dais cuenta, no? Que claro, ahí está el punto. Entonces, hay cierta reacción en el mundo reformado diciendo que no podemos aseverar, no podemos afirmar que el Papa sea el anticristo, porque, el anticristo podría surgir de otro grupo. Lo que sí podemos decir es que el anticristo distorsiona la imagen del Cristo apostólico. Sí, puede hablar de Jesús, porque, claro, los gnósticos, por ejemplo, hablaban de Jesús, ¿verdad? Pero hablaban de un Jesús según su imagen y semejanza. No hablaban del Jesús bíblico. Ahí está el problema. Uno puede hablar de Jesús. Francis Schaeffer decía que no es suficiente con que nos prediquen de Jesús. Tú tienes que analizar la predicación y preguntarte de qué Jesús me está hablando. ¿Me está hablando de Jesús apostólico bíblico o de un Jesús humanista mundano? Otro pasaje muy importante, yo sé que aquí no sale la palabra anticristo, pero además de los textos que ya compartí con vosotros sobre el anticristo, 1 de Juan 2:18, 2:22, 4:3, 2 de Juan 1:7, está el texto que habla del hombre de pecado y el hijo de perdición. Y muchos pensamos que el anticristo es al mismo tiempo el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y esta referencia está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y aquí, vamos a leer este párrafo en su totalidad. Vamos a empezar por aquí. Pablo está diciendo que Jesús vendrá, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. Es que yo entiendo, y muchos entienden, que hombre de pecado, hijo de perdición, estos términos están hablando del anticristo final. Así que Pablo está enseñando que Jesús no vendrá por segunda vez sin que se den 2 acontecimientos. Acontecimiento número 1, versículo 3, la apostasía. Acontecimiento número 2, la manifestación del hombre de pecado, del anticristo. Okay, cuando dice que el hombre de pecado, literalmente en griego, es el hombre sin ley. Y después de Pablo decir esto, él nos comparte algunos datos sobre este personaje misterioso. Y aquí seguimos con el párrafo, Tesalonicenses 2. Dice en el versículo 4, dice, él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo aquí indica que el anticristo se dará a conocer como una figura divina buscando ser adorado. Ahora, hay bastantes desacuerdos entre los comentaristas
sobre la cuestión de cómo interpretamos sentarse en el templo de Dios. ¿Ok? Se sienta en el templo de Dios. Algunos piensan que este templo es el templo de Jerusalén. Otros dicen que el templo es una alusión a la iglesia. Luego hay un tercer grupo que dice que no, la referencia es simplemente una metáfora que hace hincapié en la altivez, la soberbia, la arrogancia del anticristo. Claro, yo sé que en los estudios paulinos, este pasaje que vamos a leer ahora, y sobre todo lo que viene a continuación en los versículos 6 y 7, aquí estamos ante uno de los párrafos más discutidos en la teología paulina, ¿no? Incluso hay expertos que han sacado libros sobre Pablo que dicen, no sabemos cómo interpretar estos pasajes, ¿verdad? Bueno, hay un anticristo, se opondrá a Dios, se sentará en el trono de Dios, en el templo de Dios. Eso significa que el templo de Jerusalén, el templo como iglesia, simplemente el templo como metáfora, hablando de su arrogancia, soberbia. Bueno, hay discusiones, hay comentaristas, hay perspectivas diferentes. Y ahora seguimos con lo que es ya completamente, esto es, hermanos, yo no sé cuánta tinta se ha gastado intentando averiguar la identidad de lo que vamos a leer aquí en versículos 6 y 7, mismo párrafo. Ahora sabéis lo que lo detiene. Está hablando del anticristo. Algo está deteniendo al anticristo, a fin de que a su tiempo debido se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Bueno, aquí estamos ante uno de los pasajes más discutidos en el mundo de la erudición bíblica. En la teología paulina hay pocos pasajes más complicados que este. La gran pregunta: ¿qué es este algo? ¿O quién es este alguien que detiene la manifestación del hombre de pecado? El tema es que en el versículo 6, Pablo habla de esta entidad en términos impersonales, indicando que sería algo impersonal, pero en el versículo 7 utiliza una descripción personal. Entonces, ¿qué podría ser o quién podría ser? Y bueno, hay un montón. Literalmente, ¿no? El libro que cojas comparte su perspectiva y bueno, algunas de las posibilidades están ahí en la pantalla, pero solamente he puesto una lista de 10. Esta lista la podría haber largado bastante más. Número 1, algunos dicen que el anticristo será un judío de la tribu de Dan. Claro, todos tendrán sus argumentos, pero os pongo aquí las posibilidades y tal vez no sea. Tal vez no sea un elemento de esta lista. Número 2, el emperador romano, Claudio. 3, el imperio romano en general, ya como institución. 4, el gobierno civil. 5, la predicación del evangelio. Y yo no quiero mojarme, ¿no? Pero si yo tuviera que meter la mano en el fuego y posicionarme, yo creo que yo me ubicaría ahí. Porque claro, como esto encaja también con el tema del milenio, y que ahora mismo Satanás está atado, en el sentido que no puede engañar más a las naciones, porque el evangelio está siendo predicado por todo el mundo, y en este sentido Satanás está atado. Luego al final del tiempo Satanás será soltado para volver a engañar más a las naciones, y yo creo que esto encaja muy bien con lo que enseña la Biblia sobre el milenio. Pero de nuevo, aquí yo no aspiro a ser dogmático, ni mucho menos, pero yo personalmente, si tuviera que mojarme, posicionarme, yo iría y escogería perspectiva número 5. Número 6, la gracia común. Número 7, el ministerio restrictivo de algún ángel, por ejemplo, el arcángel Miguel. Número 8, el Espíritu Santo. Número 9, la iglesia. Número 10, una combinación de algunos factores ya nombrados. Y bueno, podríamos seguir, pero ¿para qué aburriros, no? El teólogo Anthony Hueckma dice: probablemente lo más seguro es decir
que no sabemos quién es el que detiene al hombre de pecado. La revelación plena de la persona aquí descrita no ocurrirá hasta que esta fuerza restrictiva, cualquiera que sea, haya sido quitada. Y claro, Anthony Hoekman, un hombre que entregó su vida al estudio de las Escrituras. Por tanto, cuando él te dice no podemos saber quién es, hacemos bien en hacerle caso, ¿cierto? Así que hay perspectivas, hay argumentos, contraargumentos, uno puede informarse mucho acerca de esto en internet, diferentes libros, pero no podemos saber a ciencia cierta quién es. ¿Quién es este alguien o qué es este algo que está refrenando la manifestación del hombre de pecado? Y el párrafo sigue, versículo 8, gracias a Dios, independientemente de su identidad, está por así decirlo en el bolsillo del Señor. El Señor se ocupará de él. Dice el 8, entonces se manifestará aquel inicuo, algo será quitado de medio. Entonces se manifestará el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que bueno, el anticristo hará señales milagrosas, como por ejemplo, los magos de Faraón en los días de Moisés y Aarón, que hacían milagros impresionantes. Y por medio de ese engaño, muchos creerán en él y muchos seguirán al hijo de pecado, porque sigue ahí el pasaje diciendo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, si tú amas la verdad, amas a Cristo, puedes estar tranquilo. El anticristo no te va a engañar. Bendito sea Dios, Dios te guardará. Él te ha dado la unción. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo puedes tú entonces ser librado de la seducción de los anticristos o de la seducción del anticristo final? La respuesta radica en conocer al Cristo bíblico. Ya está. Los destinatarios de 1 de Juan, los destinatarios de 2 Tesalonicenses capítulo 2, ellos habían conocido al Jesús apostólico. Por tanto, no se dejaron engañar por los falsos cristos que estaban siendo proclamados en el primer siglo. Y nosotros, si estamos bien afirmados en la cristología bíblica, pues tampoco nos engañará el anticristo final. Y por supuesto, hoy hay muchos anticristos que predican a un nuevo Jesús, que no es el Jesús de la Biblia, el Jesús gay, el Jesús feminista, el Jesús humanista, el Jesús no sé qué, no sé cuánto. Pero nosotros no nos dejamos engañar, porque hemos conocido al Jesús apostólico, al Jesús bíblico, amén, al Jesús santo, santo, santo. Hasta aquí, pues, esta sesión. Hemos estudiado lo que la Biblia dice sobre el anticristo. No sabemos quién es. Lo que sí sabemos es que el Cristo verdadero nos librará del anticristo. Y bueno, lo importante es siempre estar bien anclados en Jesús, nuestro Salvador, y Él es la luz del mundo. Así que gracias por la atención. Abrazos en Cristo. Tenéis las preguntas por debajo del vídeo como siempre. Bendiciones, hasta luego. Salud y gloria. Amén.